Imagina despertar un día para descubrir que la mayoría de las personas a tu alrededor ya no cuestionan nada, que el mundo se ha vuelto tan ruidoso, tan rápido y tan saturado de información, que la mente humana, una vez una herramienta poderosa para la investigación, el discernimiento y el crecimiento, se ha embotado en una aceptación pasiva. Piensa en eso. Piensa qué pasa con una sociedad donde el pensamiento crítico desaparece, donde la capacidad de razonar, desafiar y reflexionar es reemplazada por reacciones instantáneas, opiniones superficiales y cámaras de eco colectivas. En este video, vamos a descubrir la verdad perturbadora detrás de la desaparición del pensamiento crítico y el peligroso ascenso de lo que algunos filósofos ahora llaman estupidez colectiva. Un fenómeno donde masas de personas adoptan pensamiento superficial, aceptan ciegamente narrativas y rinden su independencia intelectual sin siquiera darse cuenta. Y al final de este viaje, descubriremos la verdad más poderosa y urgente de todas, una que podría determinar si recuperamos nuestras mentes o las perdemos completamente ante un sistema diseñado para mantenernos cómodamente adormecidos. Pero antes de sumergirnos profundamente, tómate un momento para suscribirte al canal, deja tu like y comparte tus pensamientos en los comentarios. El contenido que estás a punto de experimentar puede desafiar tus percepciones e incluso sacudir los cimientos mismos de cómo ves el mundo. Comparte esto con aquellos que se atreven a pensar y que aún creen que la verdad es algo que vale la pena buscar. Pero, ¿cómo llegamos aquí? El problema es profundo. Uno de los impulsores clave es la sobrecarga de información que todos experimentamos diariamente. Según el neurocientífico Daniel Levitin, la persona promedio hoy procesa 5 veces más información por día de la que procesaba hace solo unas pocas décadas. Somos bombardeados con notificaciones, mensajes, noticias de última hora, opiniones, anuncios y actualizaciones cada momento de vigilia. Nuestras mentes no fueron construidas para este tipo de entrada. Cuando el cerebro está abrumado, toma atajos, comienza a depender de hábitos mentales, sesgos cognitivos y pensamiento grupal para navegar la complejidad en lugar de evaluar ideas críticamente. Busca señales de otros, especialmente de pares, influencias o autoridades percibidas. Esto se llama prueba social, y aunque es un mecanismo natural de supervivencia, puede ser fácilmente manipulado. Piensa en cuántas veces has visto una publicación en línea con miles de likes y comentarios y asumiste que debe ser verdadera o importante. Eso no es la razón hablando. Es un atajo psicológico y es una de las razones por las que la estupidez colectiva se extiende tan fácilmente. No porque las personas sean poco inteligentes, sino porque están siendo condicionadas a seguir señales en lugar de razón. Otra tendencia perturbadora es el declive de la lectura, especialmente la lectura profunda. La neurocientífica Marianne Wolf describe cómo nuestros cerebros están siendo reconfigurados por los medios digitales. Ahora hojeamos más, saltamos entre pestañas y luchamos por mantener el enfoque en textos más largos. Pero aquí está la trampa. El pensamiento crítico requiere atención sostenida. No puedes analizar, reflexionar o realmente entender si tu capacidad de atención está constantemente fracturada. Pregúntate cuándo fue la última vez que leíste un artículo completo sin revisar tu teléfono. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste una pausa después de escuchar algo provocativo para pensar en lugar de reaccionar? Estos pequeños hábitos, una vez comunes, están desapareciendo. El difunto Carl Sagan, una de las grandes mentes del siglo XX, una vez advirtió: vivimos en una sociedad exquisitamente dependiente de la ciencia y la tecnología en la que apenas nadie sabe nada sobre ciencia y tecnología. Su preocupación no era solo la ignorancia, sino la erosión de la capacidad de pensar críticamente sobre los sistemas de los que dependemos. En un mundo lleno de opiniones, comentarios superficiales y guerra ideológica,
La mayor rebelión es el acto silencioso de pensar claramente. Pero el problema no es solo tecnológico o educativo, también es emocional. El pensamiento crítico es incómodo. Nos obliga a admitir que no lo sabemos todo. Desafía nuestros egos. Puede llevarnos a la disonancia cognitiva donde nuestras creencias queridas chocan con nueva evidencia. Y en una cultura que valora la certeza, la confianza y la identidad por encima de todo, esto es profundamente amenazante. Entonces, en lugar de pensar, defendemos, nos retiramos a nuestras tribus, repetimos mantras, cancelamos, evitamos, memorizamos eslóganes en lugar de participar en la dialéctica. El tipo de diálogo socrático honesto que ha impulsado la evolución filosófica durante milenios. Lo que estamos presenciando ahora no es solo un declive en el pensamiento, es un cambio social hacia la pereza mental. Y sin embargo, las consecuencias son devastadoras porque cuando las personas dejan de pensar, dejan de cuestionar, y cuando las personas dejan de cuestionar, se vuelven vulnerables a la manipulación, a la propaganda, al miedo. Y la pregunta que todos debemos hacer es esta: ¿quién se beneficia cuando una población ya no piensa por sí misma? Quédate conmigo porque lo que viene a continuación descubrirá cuán profundamente están tejidas estas fuerzas en nuestras vidas diarias y por qué recuperar nuestra capacidad de pensar no es solo una tarea personal, sino una responsabilidad moral. Para entender las raíces de este declive colectivo, debemos mirar más allá de la superficie y rastrear cómo ciertos sistemas han evolucionado no para nutrir el pensamiento crítico, sino para suprimirlo. Comencemos con el sistema educativo. John Taylor Gatto, un maestro galardonado y crítico abierto de la escolarización tradicional, argumentó que la educación moderna no existe para crear pensadores independientes. En sus palabras, la verdad es que las escuelas realmente no enseñan nada excepto cómo obedecer órdenes. Gatto afirmó que la escolarización obligatoria fue diseñada durante la era industrial, no para iluminar a los estudiantes, sino para prepararlos para la vida de fábrica. Predecible, obediente y no disruptiva. Piensa en eso. En lugar de enseñar cómo pensar, se nos enseña qué pensar. Desde edades tempranas, los niños son evaluados no por la originalidad o profundidad de sus pensamientos, sino por su capacidad de memorizar y regurgitar. La conformidad es recompensada. La curiosidad a menudo es tratada como una distracción, y con el tiempo, el mensaje se vuelve claro. Sigue las reglas, colorea dentro de las líneas y no hagas demasiadas preguntas. Este patrón no termina en la escuela, solo se intensifica en la vida adulta, en el lugar de trabajo, en los medios, incluso en nuestras amistades. Aprendemos que hablar, cuestionar el consenso o mantener puntos de vista impopulares puede costarnos. El miedo a la exclusión social, a ser etiquetado como difícil o controvertido, a menudo es suficiente para silenciar incluso nuestras dudas más apremiantes. Y así nos quedamos callados, pero el silencio con el tiempo se convierte en complicidad. El psicólogo Erich Fromm observó esto en su libro Escape de la Libertad, donde explicó cómo muchas personas secretamente quieren rendir su libertad de pensamiento, porque la verdadera libertad viene con responsabilidad, y la responsabilidad puede ser aterradora. Pensar por ti mismo significa que ya no puedes culpar a otros por tu ignorancia. Ya no puedes tomar consuelo en la multitud. Debes enfrentar la incertidumbre de la verdad. Y eso, para muchos, es una carga demasiado grande. Entonces, en lugar de eso, elegimos comodidad, elegimos distracción, elegimos simplicidad sobre complejidad, y al hacerlo, nos volvemos más fáciles de controlar. Las redes sociales han acelerado este problema a niveles inimaginables. Lo que una vez fue un espacio para la conexión global, se ha convertido en un campo de batalla de guerras de opinión. Ciclos de indignación y manipulación algorítmica. Cada plataforma está diseñada para mantenerte desplazándote, reaccionando,
consumiendo, no pensando. Eres empujado constantemente hacia contenido que confirma tus creencias. Eres alentado a responder instantáneamente, emocionalmente y a menudo con ira. Las plataformas recompensan el compromiso, no la verdad. Prosperan en la división, no en el entendimiento. Y en medio de todo este ruido, la voz de la razón se ahoga. La reflexión aparece lenta, débil, incluso irrelevante. ¿Por qué reflexionar cuando reaccionar es más rápido y gana más likes? El filósofo Marshall McLuhan previó esto en los años 60. Advirtió que el medio es el mensaje, lo que significa que la forma en que recibimos información cambia cómo pensamos. Los medios de hoy fomentan la velocidad sobre la profundidad, la indignación sobre el matiz y la certeza sobre la humildad. Incluso la verdad misma se ha distorsionado en la era de la desinformación. Lo que es verdad a menudo se vuelve menos importante que lo que es viral. Las personas ya no evalúan el mérito de las ideas basándose en evidencia o lógica. Las juzgan basándose en cuántas personas están de acuerdo. Esta es la tiranía de la mayoría en su forma más peligrosa. No política, sino cognitiva. Entonces, ¿a dónde vamos desde aquí? Comenzamos haciendo mejores preguntas. Preguntas que desafían el status quo. Preguntas que demandan respuestas reales, no eslóganes o estadísticas despojadas de contexto. ¿Qué te dicen que creas? ¿Quién se beneficia de esa creencia? ¿Qué suposiciones yacen bajo tu certeza? ¿Con qué frecuencia buscas puntos de vista opuestos? No para atacarlos, sino para entenderlos. Estas no son preguntas fáciles, pero son necesarias, porque el antídoto a la estupidez colectiva no es solo inteligencia, es coraje. Coraje para estar equivocado, coraje para aprender, coraje para admitir que no sabes y comenzar el viaje de saber de todos modos. Sócrates, uno de los primeros campeones del pensamiento crítico, afirmó famosamente que la única sabiduría verdadera está en saber que no sabes nada. Esto no era autodesprecio, era una invitación a mantenerse curioso, a seguir preguntando y a permanecer intelectualmente humilde ante un mundo vasto y misterioso. Y sin embargo, hoy la humildad es rara, la certeza es adorada, la arrogancia se confunde con sabiduría. Todos tienen una opinión, pero pocos tienen entendimiento. Todos quieren hablar, pero pocos quieren escuchar. La ironía es que los verdaderos pensadores a menudo son silenciosos, observadores, reservados. Saben que la sabiduría crece no del ruido, sino del silencio, de la contemplación, del compromiso profundo con la complejidad. Y esto es precisamente por lo que los pensadores críticos a menudo son superados en número e ignorados. En una cultura que recompensa la velocidad y el espectáculo, el proceso lento del pensamiento tiene pocas posibilidades. Pero no debe ser abandonado, porque una vez que renuncias a tu capacidad de pensar por ti mismo, ya no eres libre. Eres una marioneta, tus cuerdas tiradas por fuerzas que no ves. Y seamos claros, esas fuerzas no son abstractas, son económicas, políticas y culturales. Son las compañías que se benefician de tu adicción al contenido sin sentido, los políticos que dependen de tus reacciones emocionales, las instituciones que dependen de tu obediencia incuestionable. Pero cuando recuperas tu mente, todo cambia. Te vuelves más difícil de manipular. Comienzas a ver a través de la ilusión. Dejas de ser un consumidor pasivo de ideas y te conviertes en un buscador activo de la verdad. Y en ese acto, por pequeño que sea, enciendes un fuego que ha ardido a través de la historia en filósofos, científicos, revolucionarios y contadores de verdades que se negaron a dejar de pensar. Entonces la pregunta ahora es esta: ¿harás lo mismo? Quédate conmigo porque en el siguiente segmento profundizaremos más en la psicología detrás del pensamiento colectivo. Descubrirás por qué incluso las personas más inteligentes caen en estas trampas
y cómo el cerebro puede ser engañado para creer lo que quiere que sea verdad, en lugar de lo que es verdad. No hemos terminado, de hecho, la revelación más importante aún está por venir. Para realmente entender el ascenso de la estupidez colectiva, necesitamos explorar el campo de batalla dentro de la mente misma. A pesar de nuestra fe en la lógica, la verdad es que el cerebro humano es mucho más emocional de lo que es racional. Nos gusta creer que tomamos decisiones basadas en hechos, pero la realidad es mucho más complicada. En su trabajo innovador, Pensando rápidamente y despacio, el psicólogo ganador del Premio Nobel Daniel Kahneman mostró que nuestros cerebros operan usando dos sistemas, uno rápido e instintivo, el otro lento y deliberado. El sistema rápido es veloz, automático, emocional, salta a conclusiones, hace juicios instantáneos y conserva energía. El sistema lento es reflexivo, analítico, cauteloso, pero requiere esfuerzo. Y aquí radica el problema. En nuestro mundo de alta velocidad y siempre conectado, la mayoría de las personas están atascadas en modo rápido. Simplemente no hay tiempo ni voluntad para desacelerar y pensar profundamente. Entonces confiamos en heurísticas, estereotipos y atajos mentales que se sienten correctos pero a menudo están equivocados. Este es terreno fértil para la manipulación masiva. Políticos, mercadólogos, medios de comunicación, todos entienden cómo explotar nuestros atajos mentales. Empaquetan temas complejos en binarios simples, usan lenguaje emocionalmente cargado para eludir la razón. Nos preparan con narrativas repetidas hasta que las aceptamos como verdad, no porque las verificamos, sino porque se sienten familiares. Y el peligro es que una vez que aceptamos algo como verdadero, nuestros cerebros comienzan a defender esa creencia sin importar la evidencia. Esto se conoce como sesgo de confirmación, y es una de las trampas cognitivas más poderosas que existen. Tómate un momento para pensar en tus propias creencias. ¿Con qué frecuencia buscas evidencia que las contradiga? ¿Con qué frecuencia realmente escuchas argumentos opuestos en lugar de preparar tu contraargumento? Si eres honesto, probablemente no tan a menudo como piensas. Y eso no es un defecto, es naturaleza humana. Pero se convierte en un problema cuando no somos conscientes de ello. Otro concepto clave es el pensamiento grupal, un fenómeno psicológico donde el deseo de armonía o conformidad en un grupo lleva a decisiones irracionales o disfuncionales. Ha sido documentado en todo, desde desastres corporativos hasta atrocidades históricas. Las personas silencian sus dudas por el bien de la unidad, eligen el consenso sobre la verdad. El psicólogo social Irving Janis, quien acuñó el término, encontró que incluso personas altamente inteligentes y bien intencionadas pueden tomar decisiones catastróficas cuando suprimen la disidencia y evitan la evaluación crítica. ¿Por qué? Porque desafiar al grupo se siente inseguro. Porque ir contra la corriente requiere más que inteligencia, requiere integridad y coraje. Y sin embargo, la historia nos muestra que el progreso siempre ha venido de aquellos que se atrevieron a pensar diferente. Galileo, Darwin, Nietzsche, Martin Luther King, todos fueron rechazados, ridiculizados o atacados por sus ideas, pero pensaron de todos modos, hablaron de todos modos, y su voluntad de desafiar la ignorancia colectiva de su tiempo moldeó el mundo en el que vivimos hoy. Pero no te equivoques. Hay un costo. Pensar críticamente en una sociedad que castiga la duda es un acto de rebelión. Arriesgas ser malentendido, ostracizado, incluso odiado. Pero también ganas algo invaluable: claridad, autorrespeto y el poder silencioso que viene de saber que tus creencias son tuyas, no programadas en ti. Acerquemos esto más a casa. ¿Por qué tantos de nosotros nos sentimos perdidos, ansiosos o insatisfechos incluso con acceso a más información y tecnología que cualquier generación anterior? La respuesta no radica en lo que tenemos, sino en lo que hemos perdido. Y una de las mayores pérdidas es el hábito del diálogo interno.
La capacidad de sentarse con una pregunta, explorarla y permitir que la verdad emerja a través de la reflexión. Hemos subcontratado nuestro pensamiento a máquinas, a medios, a la opinión pública. Pero ningún algoritmo puede decirte qué es verdad para ti. Ningún tema trending puede reemplazar tu voz interior. Y ningún movimiento masivo puede sustituir la certeza silenciosa de una creencia bien examinada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos comenzar cultivando conciencia. Conciencia de nuestros hábitos mentales, conciencia de las fuentes que consumimos, conciencia de cuándo estamos pensando y cuándo simplemente estamos reaccionando. Una práctica poderosa es la metacognición. Pensar sobre nuestro pensamiento. Pregúntate, ¿qué está influenciando mi opinión ahora mismo? ¿Estoy abierto a estar equivocado? ¿Estoy comprometiéndome con esta idea o solo absorbiéndola pasivamente? Otra es la práctica deliberada del pensamiento dialéctico. La capacidad de mantener dos ideas opuestas en tensión mientras las exploras. Esto no es solo flexibilidad intelectual, es fortaleza mental. Te permite ir más allá de los binarios, más allá del nosotros versus ellos, y entrar al reino donde nace el verdadero entendimiento. El filósofo Jiddu Krishnamurti dijo, para entender lo inmensurable, la mente debe estar extraordinariamente quieta, inmóvil. Esa quietud, tan rara en nuestra era, es donde crecen las semillas de la sabiduría. Pero también hablemos claramente. El pensamiento crítico no es algo que adquieres de la noche a la mañana. Es una disciplina. Requiere leer, no solo titulares sino libros, argumentos completos y pensamiento matizado. Requiere escuchar, no solo a aquellos con los que estás de acuerdo, sino especialmente a aquellos con los que no lo estás. Requiere humildad, el tipo que acepta la incertidumbre como parte del camino. Y sobre todo, requiere el rechazo de la pereza intelectual. Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo es. Si todos a tu alrededor creen algo sin cuestionar, esa es tu señal para pausar, no para rebelarte automáticamente, sino para investigar honestamente. En un tiempo cuando la ignorancia es ruidosa y la confianza a menudo se confunde con competencia, pensar profundamente no es solo una virtud personal, es un servicio público, porque el futuro de cualquier sociedad no depende del volumen de sus opiniones, sino de la calidad de su pensamiento, y el cambio más poderoso no comienza con movimientos masivos, sino con una persona que elige pensar claramente en un mundo que no lo hace. En la parte final de este viaje, revelaremos la verdad más importante de todas. La razón central por la que el pensamiento crítico está desapareciendo y qué puedes hacer para no solo resistir esta marea, sino convertirte en una luz para otros. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en que ves tu mente, tus relaciones y tu papel en moldear el mundo. En el corazón de toda esta crisis, debajo del ruido digital, las instituciones fallidas, la polarización cultural, hay algo aún más insidioso. La verdadera razón por la que el pensamiento crítico está desapareciendo no es porque las personas sean incapaces de él, sino porque tienen miedo de lo que podría revelar. Pensar críticamente es arriesgar todo lo que nos da seguridad psicológica, nuestra identidad, nuestras creencias, nuestra tribu. Y para muchos, esas cosas son demasiado preciosas para cuestionar. Vivimos en un tiempo cuando la identidad se ha vuelto sagrada. Las personas se definen por sus opiniones, sus afiliaciones, sus ideologías. Desafiar una idea ahora se ve como un ataque personal. Pero esta es precisamente la ilusión que destruye el pensamiento, que somos nuestras ideas. No eres tu partido político, no eres tu religión. No eres tu grupo social. Eres un ser humano con la capacidad de evolucionar, de aprender y de cambiar. Y ese viaje de evolución comienza el momento en que separas tu valor de tus creencias actuales. La verdad final y más importante es esta. El pensamiento crítico no es solo una habilidad intelectual, es un acto espiritual.
Es el acto de honrar la verdad sobre la comodidad, el crecimiento sobre la certeza y la libertad sobre la aprobación. Es la decisión silenciosa de vivir con los ojos abiertos, incluso cuando la luz quema. Porque una vez que comienzas a pensar críticamente, comienzas a ver las estructuras que te rodean, los sistemas de manipulación, los algoritmos de control, las máscaras que usan las personas. Y puede ser abrumador, incluso puede ser doloroso, pero es real. Y la realidad, sin importar cuán incómoda, es la única fundación sobre la cual se puede construir la verdadera libertad. Como el filósofo y psicólogo Carl Jung dijo una vez, las personas harán cualquier cosa, sin importar cuán absurda, para evitar enfrentar sus propias almas. Y sin embargo, enfrentar nuestro mundo interior, nuestros motivos inconscientes, nuestras creencias heredadas, nuestras trampas cognitivas, es la esencia misma del pensamiento. El pensamiento crítico no es solo sobre cuestionar el mundo, es sobre cuestionarte a ti mismo. Es sobre preguntar, ¿por qué creo lo que creo? ¿De dónde vino esta idea? ¿Qué partes de mí tienen miedo de dejarla ir? Cuando haces esas preguntas honestamente, se abre un nuevo mundo. No solo un mundo de conocimiento, sino de sabiduría. Y la sabiduría es lo que nuestra sociedad está hambrienta. En una cultura adicta a respuestas rápidas, la sabiduría invita a preguntas más profundas. En un sistema construido sobre ruido, la sabiduría ofrece silencio. En una era de conformidad masiva, la sabiduría se atreve a ser libre. Esta es tu invitación, no solo a pensar, sino a despertar, a dejar de vivir como un producto de tu ambiente y comenzar a convertirte en el arquitecto de tu mente. Porque ninguna escuela, ningún sistema, ninguna plataforma de redes sociales hará esto por ti. La responsabilidad es solo tuya. Y cuando te elevas a ella, algo extraordinario sucede. Comienzas a ver con claridad. Comienzas a sentir lo que es vivir en alineación con la verdad. No verdad prestada, no verdad popular, sino tu propia verdad duramente ganada. Comienzas a notar cuando se usa manipulación contra ti. Comienzas a ver la diferencia entre información y propaganda, entre educación y adoctrinamiento, entre conexión y actuación. Y más importante, comienzas a liderar, no con ruido, no con ego, sino con profundidad. Te conviertes en una luz en un cuarto oscuro, una voz de calma en una tormenta de indignación, un pensador centrado en un mundo de reaccionarios. Esto es lo que el mundo necesita ahora más que nunca. No voces más fuertes, no argumentos más agudos, sino mentes más profundas. Mentes que están dispuestas a sentarse en la complejidad. Mentes que están dispuestas a decir, no sé, pero estoy dispuesto a aprender. Si quieres cambiar el mundo, comienza cambiando la forma en que piensas. No porque sea fácil, no porque sea popular, sino porque es correcto. El ascenso de la estupidez colectiva no es una causa, es un síntoma del miedo, de la fatiga, de un mundo demasiado distraído para mirar hacia adentro. Pero cada acto de pensar claramente empuja contra esa marea. Cada momento que pausas para reflexionar en lugar de reaccionar, cada vez que haces una pregunta en lugar de asumir la respuesta, cada vez que eliges claridad sobre comodidad, recuperas tu poder. Entonces, mientras terminamos este viaje, recuerda, lo más revolucionario que puedes hacer en este momento no es gritar, no es conformarte, no es repetir, sino pensar. Deja que otros caminen sonámbulos a través de eslóganes y pantallas. Deja que intercambien su libertad por validación. Pero tú no. Ahora estás despierto, y una vez que despiertas, nunca puedes volver atrás. Si este mensaje resonó contigo, compártelo. No porque esté de moda, sino porque es necesario. Deja un comentario con tus reflexiones, tus dudas, tus percepciones, porque el pensamiento crítico no crece en silencio, crece en diálogo. Y si aún estás conmigo, sabe esto,
No estás solo. Hay una revolución silenciosa sucediendo. Un movimiento no de ruido, sino de mentes. No de indignación, sino de conciencia. Y comienza cada vez que una persona elige hacer la pregunta más difícil. Que esa persona seas tú. Mantente curioso, mantente despierto y sobre todo, sigue pensando. Gracias por mirar.